Para medir el voltaje que hay entre el punto A y el punto B, debemos conectar el negativo del multímetro en donde correspondería nuestro punto B y el polo positivo en donde correspondería el punto A. Eso nos da 3.19 voltios. Para medir la resistencia que hay entre el punto A y B, debemos recordar que donde tenemos la fuente de voltaje se sustituye por un cortocircuito. Sustituimos la fuente de voltaje por un cortocircuito y colocamos el multímetro en las terminales A y B, y eso nos da como resultado una resistencia de 476 ohmios. Tener un valor aproximado del voltaje de Thevenin, decidimos realizar un circuito auxiliar que se compone de una resistencia de 100 ohms y una resistencia de 187.35 ohms, que experimentalmente con el potenciómetro quedó de 187 ohms. La fuente original de voltaje que utilizaremos mide 4.96 voltios. Por la resistencia de 187 pasa un voltaje de 3.17 voltios. Experimentalmente habíamos obtenido una resistencia de 476 ohmios para el circuito equivalente de Thevenin, y por ello volvemos a modelar el circuito de Thevenin con una resistencia de 476 ohmios. Ahora conectamos el voltaje en serie junto con la resistencia de Thevenin. Y así es como quedaría nuestro circuito equivalente de Thevenin. Comprobando, el voltaje que pasa por nuestro circuito equivalente de Thevenin en las terminales A y B es 3.11 volts. Ahora, como ya tenemos armado el circuito en físico, procederemos a realizar las correspondientes mediciones, que serían el voltaje y la corriente que pasa por cada resistencia. En la resistencia número 1 nos da un voltaje de 2.8 volts. En la resistencia 2 nos da un voltaje de 0.93 volts. En la resistencia 3 nos da un voltaje de 3.70 volts. En la resistencia 4 nos da un voltaje de 2.82 volts. En la resistencia 5 nos da un voltaje de 0 volts. Y en la resistencia 6 igualmente nos da un voltaje de 0 volts. Ahora procederemos a medir el amperaje, o la corriente, mejor dicho. Mediremos en miliamperios. Ahora procederemos a medir la corriente de la resistencia 1, la cual nos da 28 miliamperios. Ahora procederemos a medir la corriente de la resistencia número 2, la cual nos da 8 miliamperios. Ahora procederemos a medir la corriente de la resistencia 3, la cual nos da 38 miliamperios. Ahora procederemos a medir la corriente de la resistencia número 4, la cual nos da 28 miliamperios. Ahora procedemos a medir la corriente de la resistencia número 5, la cual nos da 0 miliamperios.
Y ahora procederemos a medir la corriente de resistencia número 6. La cual igualmente nos da 0 miliamperios.